Amigos, bienvenidos de nuevo. Esto es William en vivo. ¿Qué tal? Un placer poder acompañarles a esta hora, poder dedicarnos este rato, este tiempo y aprender. Básicamente de eso se trata, para compartir, para buscar y bueno, para argumentar, ¿por qué no? Precisamente. Estamos hablando acerca de los 5 lenguajes del amor, libro escrito por Gary Chapman, sociólogo, antropólogo, terapeuta de familia, terapeuta de pareja y una persona que ha hecho muchos aportes a muchísimas parejas a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo. Por eso le hemos traído Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor, este precioso libro publicado por la editorial Unilit. Así que le recomiendo el libro desde ya y para que podamos nosotros, como dice aquí, aprender cuál es el secreto del amor que perdura. El secreto del amor que perdura, y promete traer ideas sencillas para un amor duradero. Gary Chapman. Habíamos hablado precisamente en los 5 lenguajes del amor de varios de ellos. Uno, ya hablamos de él, que son las palabras de afirmación, las palabras positivas, porque es que las palabras tienen mucho poder. El otro lenguaje del amor son los actos de servicio. De ese estamos hablando, los actos de servicio. También de los regalos, ya hemos hablado de los regalos. Tiempo de calidad y el toque físico. Esos son los 5 lenguajes del amor que sociólogos, antropólogos, psicólogos, terapeutas se han puesto de acuerdo a nivel internacional para resumir el lenguaje del amor con nuestras parejas en esos 5 tópicos, que se los quiero repetir. Palabras positivas, o como lo dice aquí textualmente, palabras de afirmación. Actos de servicio, 2. Regalos, 3. Tiempo de calidad, 4. Y toque físico es el número 5 de los lenguajes del amor. El propósito de este es que nosotros aprendamos cuál es nuestro propio lenguaje, cuál es el lenguaje de nuestra pareja, y así podamos nosotros generar esa empatía. Hay personas que les va a gustar a ambas parejas, los regalos, pero a alguno de pronto le gusta más el tiempo de calidad o el toque físico que las palabras. En fin, entonces esto es para verificar qué es lo que le gusta a él o a ella, qué es lo que me gusta a mí, y de esa manera poder ahora sí en ese lenguaje hablar el mismo idioma. Eso es básicamente. Y quedamos en una historia que nos estaba contando Gary Chapman. Lamentablemente en la emisión anterior se nos fue la señal y quedó a la mitad, por eso quiero repetir. Y quedamos en actos de servicio. Hablando de actos de servicio, para que retomemos todo el tema, no quedamos allí perdidos, dice, Michelle dice, empieza este capítulo, Michelle se sentó en la sala tecleando en la computadora portátil. Podía escuchar los sonidos desde el cuarto de planchar, donde su esposo Braulio se ponía al día con los montones de ropa. Sonrió para él mismo. En los últimos días Braulio había limpiado el apartamento, preparando la cena y realizando las diligencias, todo porque Michelle estaba en medio del trabajo para su tesis de posgrado. La hacía sentir contenta, la hacía sentir amada. El lenguaje primario del amor de Michelle era lo que llamo actos de servicio. ¿Qué es eso de los actos de servicio? Okay, por actos de servicio, dice Gary Chapman, me refiero a hacer cosas que sabes que a tu pareja le gusta o le gustaría que hicieras. Para eso entonces es cuando a esa persona, para su pareja, procura complacerla mediante actos de servicio, a fin de expresarle su amor al hacer cosas para ella. Así fue que Daniel y Katia, a quienes conocimos en el capítulo anterior, era lo que le gustaba, actos de servicio. Ok, tales acciones como hacer la comida, preparar la cena, colocar la mesa, lavar la loza, por ejemplo, pasar la aspiradora, limpiar la casa, lavar el baño, cambiarle el pañal al bebé, recoger una receta médica tal vez, mantener el carro en óptimas condiciones, pagar las facturas, podar el pasto, sacar a pasear el perro, lidiar con los arriendos, con las facturas. Esos son actos de servicio. Requieren, por supuesto, que estemos preparados, requieren planeación, requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren energía, requieren dinero. Si se hacen con un espíritu positivo, obviamente de seguro que van a ser expresiones de amor y no necesariamente van a
exigir mucho tiempo. Un hombre siempre le temía la tarea de traer los botes de basura del borde de la acera al final de una larga semana de trabajo. Lo único que quería hacer era ir adentro a la casa, quitarse los zapatos y tirarse en el sofá. Sin embargo, algunas noches eran diferentes. Por ejemplo, cuando doblaba por la calle y recorría con la mirada el horizonte buscando los dichosos botes de basura. No se veían en ninguna parte. Resulta que la esposa de él ya los había llevado adentro al garaje. Entonces el andén estaba vacío y era un claro mensaje para ella o para él. Estaba pensando en ti. Estabas conmigo incluso cuando te encontrabas afuera. Es esa actitud, son los actos de servicio que podemos hacer por nuestra pareja para complacerla. Ese es uno de los lenguajes de amor que definitivamente va a atraer y también a conquistar si esa persona le gusta, si a esa persona le gusta que nosotros hagamos algo por él o por ella. Vamos a hablar acerca de una historia, otra historia que Gary Chapman cuenta en su libro. Dice: descubrí el impacto de los actos de servicio en el pequeño pueblo de China Grove, en Carolina del Norte. En el pueblo original de China Grove, fue entre árboles del paraíso, no lejos del legendario Mayberry de Andy Griffith. En la época de esta historia, cuenta que China Grove era un pequeño pueblo dedicado a la industria de los textiles, con una población de unos aproximadamente 1.500 habitantes. Había estado lejos por más de 10 años estudiando antropología, psicología y teología. Ahora realizaba mi visita semestral para mantenerme en contacto con mis raíces, sigue contando el escritor Gary Chapman. Casi todos los que conocía, excepto el Dr. Shin y el Dr. Smith, trabajaban en la fábrica de textiles. El Dr. Shin era el médico y el Dr. Smith era el dentista. Y por supuesto allí estaba el predicador Blackburn, quien era el pastor de la iglesia. Para la mayoría de las parejas de este pueblo, de China Grove, la vida se centraba en el trabajo y en la iglesia. Y la conversación en toda la fábrica tenía que ver con la última decisión, por ejemplo, del supervisor y cómo afectaba esa decisión a sus trabajos en particular o a cada quien. Los servicios en la iglesia, en cambio, se centraban sobre todo en los anticipados gozos del cielo. En ese prístico escenario estadounidense, dice, descubrí el cuarto lenguaje del amor. Estaba parado debajo de un árbol en el paraíso, allí en este pueblo, describe él, después de que salí de la iglesia un domingo cuando se me acercó una joven pareja. No conocía a ninguno de los dos y supuse que crecieron mientras que yo no estaba. Ellos se presentaron. Uno de ellos me dijo: yo soy David, sé que ha estado estudiando consejería. Bueno, un poquito, le dije sonriendo. Tengo una pregunta, me dijo. ¿Puede una pareja tener éxito en el matrimonio sin pelearse por todo? Esa era una de sus preguntas teóricas que yo sabía que tenían una raíz personal. Así que fui directo al grano. ¿Por cuánto tiempo han estado casados?, le pregunté. 2 años, dijo. Y no estamos de acuerdo en nada. Ok, deme algunos ejemplos, le dije. Bueno, en primer lugar, a María no le gusta que yo vaya de cacería. Trabajo en la fábrica de textiles toda la semana y me gusta ir de cacería. Claro, voy los sábados. Por supuesto, no todos los sábados, sino en la temporada de caza, obviamente. María había estado callada hasta ese momento cuando de pronto interrumpió. Dijo ella: cuando termine la temporada de caza, se va de pesca y además de eso, no solo caza los sábados, no va al trabajo para irse de cacería. 1 o 2 veces al año dejo de trabajar 2 o 3 días para ir de cacería a las montañas con algunos amigos, dijo David, un poco irritado. ¿Qué de malo tiene eso? Ok, ¿de qué otra manera no están de acuerdo?, preguntó. Bueno, ella quiere que yo vaya siempre a la iglesia. Pues no me importa ir el sábado por la mañana, pero el domingo por la tarde no me gusta ir, quiero descansar. Está bien si ella quiere ir, pero no creo que yo tenga que ir. Una vez más, María interrumpió.
En verdad no quieres que yo tampoco vaya, dijo. Te molesta cada vez que salgo por la puerta. Sabía que las cosas no se solucionarían en un día caluroso bajo la sombra de un árbol y al frente de la iglesia. Como un joven aspirante a consejero, temía que algo fuera demasiado difícil, pero estaba preparado para hacer preguntas y seguir escuchando, así que continué. ¿En qué otras cosas no están de acuerdo? Dice, desde que me quedé en la casa todo el día y que trabaje, más bien, desea que me quede en el hogar o en la casa todo el día y que trabaje en la casa, respondió esta vez María. Se pone furioso si voy a ver a mi mamá y de pronto si voy a hacer alguna compra o algo así, se irrita. David respondió, no me importa que vayas a ver a tu mamá, pero cuando llego a casa me gusta ver la casa limpia. Algunas semanas no arregla la cama por 3 o 4 días. Y la mitad del tiempo ni siquiera ha comenzado cuando llego a preparar la cena. Yo trabajo mucho y me gusta comer cuando llego a la casa. Además de eso, la casa es un desastre. Todas las cosas del bebé están tiradas por el piso. El niño está sucio y a mí no me gusta vivir así. No tenemos muchas cosas y vivimos en una casa pequeña de la fábrica, pero al menos debería estar la casa limpia. ¿Qué hay de malo si él me ayuda en la casa?, preguntó María. Se comporta como un esposo que cree que no debe hacer nada en la casa. Todo lo que quiere es trabajar, irse a cazar los sábados y quiere que yo haga todo el resto en mi casa. Pensando que sería mejor comenzar a buscar las soluciones antes que continuar buscando más desacuerdos, miré a David y le pregunté, David, cuando eran novios, antes de ustedes que se casaran, ¿iban de cacería o de pesca los sábados juntos? Bastante, pero siempre regresaba a casa a tiempo para verla el sábado por la noche. La mayoría de las veces llegaba a casa a tiempo para lavar mi camioneta e ir a verla. No me gustaba ir a verla con una camioneta sucia. Mientras seguíamos hablando, supe que María se casó justo después del instituto y que durante su último año David venía a verla casi todas las noches e incluso se quedaba a cenar. Él me ayudaba a hacer mis tareas en la casa y luego nos sentábamos y conversábamos hasta la hora de la cena, dijo María. David, ¿qué hacían los dos después de la cena? Bueno, las cosas que hacen los novios, ya sabe, me dijo David, mirándome y sonriendo con timidez. Pero sí tenía un trabajo de la escuela, dijo María. Me ayudaba con eso. A veces trabajábamos por horas en proyectos de la escuela. Yo estaba encargada de la carroza de Navidad para la clase del último año. Incluso me ayudó cada tarde por 3 semanas. Él era genial. Entonces aquí Gary Chapman dice que cambia el giro de la conversación y se concentra en su tercer desacuerdo. David, cuando eran novios, ¿ibas a la iglesia con María los domingos? Sí, iba, incluso los domingos, por la tarde. Si no iba a la iglesia con ella, no podía verla esa noche. Su padre era estricto en ese sentido. Pensé que comenzaba a ver alguna luz, pero no estaba seguro de que la vieran David y María. Cuando eras novia de David, ¿qué te convenció de que te amaba en realidad? ¿Qué lo hacía diferente a otros chicos con los que saliste?, le pregunté a María. Le contesta, la manera en que me ayudaba en todo, dijo. Ninguno de los otros chicos se preocupaba por todo eso. Incluso me ayudaba a lavar los platos cuando cenaba en nuestra casa. Era la persona más increíble que había conocido, pero eso cambió después de que nos casamos. Entonces le pregunté a David, ¿por qué crees que hacías todas esas cosas por María y a su lado antes del matrimonio? Dice él, solo me parecía natural. Es lo que desearía que alguien hiciera por mí si se preocupara precisamente por mí. ¿Y por qué crees que dejaste de ayudarla después que se casaron?, le pregunté. Bueno, supongo que esperaba que fuera como en mi familia. Mi papá trabajaba y mi mamá se encargaba de las cosas en la casa. Nunca vi a mi padre hacer nada en la casa, puesto que mi mamá se quedaba en casa y lo hacía todo. Cocinar, limpiar, lavar y planchar y todo eso. Solo pensé que se ponía
Solo pensé que se suponía que fuera así. Ahora estábamos llegando a algún sitio. David, ¿qué le escuchaste decir a María cuando le pregunté hace un momento qué era lo que de veras la hacía sentir amada cuando eran novios? Ayudarla y hacer con ella las cosas. Dijo, ok, ¿entiendes por qué no se ha sentido amada desde que dejaste de ayudarla con sus cosas? Le pregunté a David. David asintió con la cabeza y yo continué. Fue normal para ti seguir el modelo de tu madre y tu padre en el matrimonio. Casi todos tenemos esa tendencia, pero tu conducta hacia María tuvo un cambio completamente radical con respecto al noviazgo que tenían. Desapareció lo único que le aseguraba tu amor. ¿Qué le escuchaste decir a David cuando le pregunté por qué hacía todas esas cosas para ayudarte cuando eran novios? Le pregunté entonces a María. Ella dijo que era natural para él. Dijo, cierto. Y también dijo que eso es lo que quisiera que alguien hiciera por él si lo amara. Él hacía esas cosas para ti y contigo porque en su mente era la manera en que alguien muestra su amor. Una vez que se casaron y vivieron en su propia casa, esperaba, dice, que hicieran cosas que le demostrarían que lo amabas. Mantendrías la casa limpia, cocinarías, en fin. En resumen, harías cosas para expresarle tu amor. Cuando no te vio hacer esas cosas, entiendes por qué no se sentía él amado. Ahora María sintió con la cabeza. Ok, supongo que la razón por la que ambos son tan infelices en este momento de tu matrimonio o de su matrimonio es porque ninguno de los dos está mostrando su amor haciendo cosas el uno por el otro. Creo que tienes razón, dijo María, y se debe a que dejé de hacer cosas para él que no me gustaba como me mandaba, por ejemplo. Era como si estuviera tratando de hacerme sentir o ver como su mamá. Así es, dije, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo. Es más, el amor se da siempre con libertad. No se puede exigir el amor. Podemos pedirnos cosas el uno al otro, pero nunca debemos exigir nada. Las peticiones y las exigencias dan dirección al amor, pero las demandas, las exigencias, detienen el flujo del amor. Más bien, corrijo acá, las peticiones dan dirección al amor, pero las exigencias detienen, paran el flujo de amor. Ok, David parecía pensativo. Le daba órdenes, le exigía, como usted dice. Supongo que me desilusiona como esposa. Sé que dije cosas crueles y entiendo cuán molesta podría estar conmigo ella. Pienso que las cosas pueden cambiar con bastante facilidad en este momento, le dije. Saqué 2 tarjetas de mi bolsillo. Probemos algo. Quiero que cada uno de ustedes se siente en los escalones de la iglesia y escriba una lista de peticiones. David, quiero que hagas una lista de 3 o 4 cosas que si María decide hacerlas, te harán sentir amado cuando llegues a la casa por la tarde. Si tender la cama es tan importante para ti, escríbelo. María, quisiera que hagas una lista de 3 o 4 cosas que quisieras que David te ayude a hacer. Cosas que, si decide hacerlas él, te ayudarán a saber que él te ama. Me gustan las listas, escribe él. Ayudan a pensar en forma concreta. Ok, después de 5 o 6 minutos me entregaron sus listas. La lista de David decía: tender la cama todos los días. Tener lavada la cara del bebé cuando yo llego a la casa. 3. Guardar sus zapatos en el armario antes de que yo llegue a la casa. 4. Tratar de que al menos empiece a hacer la comida antes de que yo llegue a la casa. Así podríamos comer de 30 a 45 minutos después de que yo llegue a la casa. Ok, la lista en voz alta, leí la lista en voz alta y le dije a David, entiendo que dices que si María decide hacer estas 4 cosas, la verás como actos de amor hacia ti. Sí, dijo, solo esas 4 cosas. En realidad eso marcará la diferencia en lo que yo siento por ella. Entonces leí la lista de María que decía: deseo que lave el carro todas las semanas en vez de esperar
a que yo lo haga. Deseo que le cambie el pañal al bebé después de que llegue a la casa en la tarde, sobre todo si estoy haciendo la comida. Tercero, deseo que pase la aspiradora en la casa por mí una vez a la semana. Y cuarto, deseo que corte el césped cada semana en el verano y no deje que crezca tanto que me avergüence de nuestro propio patio. María, le dije, entiendo que dices que si David acepta hacer estas 4 cosas, tomaría sus acciones como verdaderas expresiones de amor hacia ti. En efecto, dijo, ¿puedes hacer lo que ella te pide, David? Sí, dijo. María, ¿qué me dices tú? ¿Puedes hacer las cosas de la lista de David? Sí, puedo, dijo ella. En el pasado siempre parecía que no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. David, dije volviéndome a él, ¿entiendes que lo que estoy sugiriendo es un cambio del modelo de matrimonio al que tenían tu madre y tu padre? Ah, mi papá cortaba el césped y lavaba el carro. A pesar de eso, no cambiaba pañales ni pasaba la aspiradora, ¿verdad? Nunca, dijo sonriendo. No tienes que hacer esto, ¿entiendes? En cambio, si lo haces, será un acto de amor por María. Y a María le dije, ¿entiendes que no tienes que hacer esto, verdad? Pero si quieres expresar amor por David, aquí hay 4 maneras que serán para él muy significativas. Quiero sugerirles que prueben esto por 2 meses y vean si les ayudan. Miren los resultados. Ok, al final de los 2 meses es posible que quieran añadir otras peticiones adicionales a su lista y comentarlas con la otra persona. Sin embargo, yo no añadiría más de una petición al mes. A decir verdad, tiene sentido, dijo María. Muchas gracias, dijo David. Se tomaron de la mano y se fueron hacia su carro y me dije en voz alta, creo que para esto es la iglesia. Pienso que me hará feliz ser consejero. Nunca he olvidado la perspectiva que yo pude ver bajo ese árbol en ese lugar de China Grove que llamó yo el paraíso. ¿Qué se aprendió? ¿Qué aprendió el mismo escritor de esta historia? Bueno, después de años de investigación me he dado cuenta que la situación única que me presentaron David y María, pocas veces me encuentro con una pareja que tenga el mismo lenguaje del amor. En este caso, actos de servicio. Ambos tenían el mismo lenguaje del amor, actos de servicio. Sin embargo, es posible que te preguntes, ¿por qué estaban teniendo entonces tantas dificultades? La respuesta radica en el hecho de que hablaban diferentes dialectos, el mismo idioma pero diferentes dialectos. Hacían cosas el uno para el otro, pero no las importantes. Cuando María y David se vieron obligados a pensar de manera concreta, allí vieron con facilidad sus dialectos específicos y cuando comenzaron a hablarles, sus tanques de amor comenzaron a llenarse. Es fácil trabajar en las cosas equivocadas. Un esposo podría pasar todo el fin de semana haciendo trabajos, tareas, rastrillar hojas, preparar el césped para el invierno, enrollar la manguera, hacer todo tipo de cosas en la casa, preparar los autos para el invierno, sacar del ático las decoraciones para las fiestas, cortar troncos para la chimenea y no añadir ni una gota de tanque al amor de su esposa. Puede hacer muchas cosas. Por otro lado, ese mismo esposo podría traer a casa una comida, por ejemplo, de arroz chino, limpiar la cocina, lavar la loza y después llevar a los niños a la cama por su cuenta cuando su esposa esté agotada después de un largo día de trabajo y llenarle su tanque de amor a desbordar. Antes que dejemos a los amigos del pueblo industrial, me gustaría hacer 3 observaciones en primer lugar que ilustran con claridad que lo que hacemos el uno por el otro antes del matrimonio no es ningún indicio de lo que haremos después del matrimonio. Antes de casarnos nos arrastra la fuerza de la obsesión del enamoramiento. Después del matrimonio volvemos a ser las personas que nosotros éramos o somos en realidad antes del matrimonio, antes de enamorarnos. Y así nuestras acciones tienen la influencia del modelo de nuestros padres, lo que hemos vivido en nuestras casas, de nuestra propia personalidad, nuestras percepciones del amor, nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras necesidades. Solo una cosa es cierta con relación a nuestros comportamientos.
no será el mismo, no seremos el mismo que mostramos cuando estábamos atrapados en el enamoramiento. Esa etapa es muy difícil y por eso hay muchas personas que se casan. ¿Y qué pasa después del matrimonio? ¿Qué pasa después de la boda? Oh, sorpresa, cuando nos damos cuenta de que esa persona no era realmente lo que aparentaba, entre comillas. Y no es malo. Lo que pasa es que la etapa del enamoramiento es una se me fue la palabra. Estamos en otro planeta, obnubilados, y no podemos ver realmente la clase de persona que es. Ese es el asunto. Y eso dice, me lleva a la segunda verdad. El amor es una decisión. El amor es una decisión y no se puede forzar. David y María se criticaban el uno al otro sus conductas y no llegaban a ninguna parte. Una vez que decidieron hacerse peticiones en vez de exigencias, su matrimonio empezó a mejorar. Repito, hay que hacer peticiones. Me gustaría que hicieras esto, esto y esto. ¿Y qué tal si hacemos una lista y la confrontamos nosotros dos, tu pareja, a ver qué pasa? Y no exigencias. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer aquello, es que tienes que... No, porque allí, así no vamos a ninguna parte. Las críticas y las exigencias nos dividen, nos separan. Con suficiente crítica, quizá consigas que tu pareja se conforme. Y a lo mejor lo que hace que, dice acá, a lo mejor hace que lo que quieres que tú sea que hagas, pero es probable que no sea una expresión de amor. Puede darle dirección al amor haciendo peticiones. Me gustaría que lavaras el auto, cambiaras los pañales del bebé, que cortaras el césped, que instalaras el bombillo, que cambiaras el bombillo, pero no puedes crear, dice acá, la voluntad. No puedes crear la voluntad para amar. Cada uno de nosotros debe decidir todos los días amar o no amar a nuestra pareja. Si decidimos amar, expresárselo de la manera que en las peticiones de nuestra pareja tengan, que nuestro amor sea eficaz en lo emocional. Hay una tercera verdad, y con esto concluyo, la cual solo el amante maduro será capaz de escuchar. Las críticas de mi pareja con relación a mi comportamiento me dan la pista más clara de su lenguaje primario del amor. Las personas tienden a criticar con más intensidad a su pareja en el aspecto donde tienen la necesidad emocional más profunda. Su crítica es una manera ineficaz de pedir amor. Si lo comprendemos, quizá nos ayude a procesar esas críticas de una manera más productiva. Una esposa puede decirle a su esposo después de que le hace una crítica: tal parece que es demasiado importante para ti. ¿Podrías explicar por qué es tan importante? La crítica a menudo necesita aclaración. A la larga, una conversación de esa manera puede convertir la crítica en una petición en lugar de una exigencia. Y es que la condenación constante de María por la cacería de David no era su expresión de odio por la cacería que él iba a hacer los sábados. Culpaba a esa cacería o esa actividad como lo que impedía que David lavara el carro, le pasara la aspiradora a la casa o cortara el césped. Cuando él aprendió a satisfacer la necesidad de amor de María al hablar su lenguaje de amor emocional, ella llegó a ser libre para apoyarlo en la cacería. Simple, simple, pero en las cosas simples nos enredamos muchas veces. Mañana continuamos con este tema que me parece muy apasionante y son los actos de servicio. Los actos de servicio. Son los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Mañana nos encontramos de nuevo, 9:30. Muchas gracias. Muchas bendiciones.